Daniela, los diputados ya aprobaron la extinción de estos fideicomisos del Poder Judicial, 15,000 millones de pesos, falta el Senado, donde la mayoría de Morena y aliados seguramente lo sacarán adelante, pero luego vendrá la etapa de las acciones de inconstitucionalidad que van a resolver los propios implicados que son la élite, que es la élite del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves esta batalla y qué tanto realmente se podrá hacer en esa materia de reforma judicial según lo que se va planteando hasta ahora? Daniela. Va a ser muy interesante lo que se venga porque afortunadamente tenemos datos, porque lo que sí he visto es que ha habido mucha desinformación, curiosamente, en este tema, al hablar, por ejemplo, de la afectación a los 55,000 trabajadores. O sea, solamente el video que se hizo viral el día de ayer, donde la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de que, o sea, confirma todo esto que pues el presidente López Obrador le mete mucho de política, pero cuando uno habla de los datos, como que aterrizas todo el discurso. Ayer justo la oficial mayor de la Suprema Corte lo que hace es decir, sí, o sea, son 400 millones de pesos de uno de los fideicomisos para la alimentación, solo para la alimentación de 1,700 trabajadores. O sea, toda esta discusión de los fideicomisos, pues en pocas palabras creo que logró sacar de la madriguera a los ministros, a los jueces, o sea, porque pues estuvieron muy cómodos, ¿no? Gozando, recibiendo, acumulando, pero pues llega un momento en el que más allá de la batalla política que tenga el presidente López Obrador, creo que es un tanto vergonzoso cómo intentan hacer oídos sordos esta pues inconformidad de muchísima gente decir, ya no queremos que se sigan acumulando esos privilegios. Ya no queremos ese tipo de política. Le pasó y les fue muy mal a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que ellos desde el INE se atrincheraron en los privilegios. Pues bueno, también lo que está haciendo el Poder Judicial es lo mismo y pues estamos viendo que pues la respuesta de la gente no es la mejor. O sea, a diferencia de lo que vimos con el INE, hasta ahorita el PAN abiertamente no ha llamado a movilizarse en las calles ni decir la Corte no se toca por el momento ni abiertamente, porque ese es el otro tema. Primero, lo que mencionaba es que bueno que ya salieron del escondite en el que estaban muy cómodos y estaban pasando esa élite una tras otra, gozando y pasándola muy bien. Del otro lado es lo que creo que sí me da un poco más de temor, que es un camino que puede encontrar la oposición y el Poder Judicial, no solamente para el asunto de los fideicomisos, sino para cualquier otra política. O sea, lo que habla hoy el presidente, que en la mañanera, a diferencia de otros días en los que se aprueba algo que él impulsó, por lo regular siempre felicitaba a los senadores o diputados de Morena por haber aprobado algo. En este caso no, o sea, no lo vimos victorioso, sino ya sabemos lo que se viene, que vamos a tener a una corte que va a ser juez y parte, porque él habla de esta relación entre la corte y menciona a Santiago Krill, es la segunda vez que lo hace, hoy lo hizo de nueva cuenta, diciendo que ya están viendo el camino para impugnar y que pues todo esto que vimos de los fideicomisos pues simplemente no pase. Entonces, pues obviamente si la corte se está manifestando en contra de que les eliminen los privilegios y llega una impugnación, pues claro que va a darle la razón a quien impugne y a recuperar su bolsa de miles de millones de pesos. El asunto está en que pues ya se cree en ese caminito, ¿no? Para sí, otro tipo de políticas más allá del plan C, o sea, una manera en que cómo la oposición junto con el Poder Judicial van a poder detener pues lo que simplemente quieran, o sea, más allá de que pues el legislativo trabaje, legisle, justo como lo dice su nombre, o sea, más allá de lo que se haga ahí, que ya la Corte funcione como un muro impulsado por la oposición para frenar todo. Eso creo que es lo delicado del asunto, porque pues sí, el presidente hoy con su expresión pues fue muy claro de no hacer fiesta por lo aprobado en diputados, porque pues lo más seguro es que hasta ahí quede. Pero sí creo que para nosotros nos queda como esa alerta de que la Corte con esto y el Poder Judicial puede ya estar formando alianzas con la oposición para tener un maxi poder, o sea, estar por arriba del legislativo y estar en función de, pues,
quién sabe quién, Claudia X González, un Santiago Krill, no sabemos, pero creo que sí es muy peligrosa esa alianza. Digo, lo que rescato es el asunto de los datos, la información que tenemos, el que podamos hablar del Poder Judicial, pero lo otro creo que es muy delicado. Bien, Daniela, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo ves todo lo relacionado con este tema que estamos hablando? La batalla del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial avanzará ante las impugnaciones que se hagan ante la propia Suprema Corte de Justicia. ¿Será una bandera electoral para 2024? ¿Qué opinas, Juan? Pues cuando se habló, se propuso que magistrados y jueces, ministros del Poder Judicial fueran designados a través del voto popular, partiendo, por supuesto, de una terna compuesta por cuadros que tuviesen que juntaran los requisitos fundamentales indispensables para el cargo, pues la gente se rió, se burló. Y lo que estamos viendo ahora es una prueba de la enorme importancia de que tal y como la Constitución lo mandata, pues todo poder dimane del pueblo, porque el único poder de la nación cuyos representantes no son elegidos por el pueblo son quienes justo no están representando a la población y están representando intereses de unas facciones muy pequeñas, de grupos de poder fáctico en nuestro país. Es el poder judicial que será juez y parte en un asunto que el pueblo mandató, y a pesar de ello, a pesar de que el pueblo mandató a través de sus representantes en el legislativo, porque esos son los diputados, seguramente en el Senado la votación, el resultado será similar, también representantes populares, será detenido por quienes no representan al pueblo y también forman parte de un poder de la nación. Era de esperarse que se aprobara en la Cámara de Diputados, tanto en lo particular como en lo general, este dictamen, eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial. Y bueno, pues me parece que tema uno que se suma también a la lista de asuntos cuyas implicaciones parecen en la discusión no solo pública, sino parlamentaria, hacer un lado su importancia para darle entrada a la lucha de poder y de la demagogia, porque cada vez más los argumentos son de hule ante las emociones y las filias y las fobias, y de ahí surge la infodemia que bien señalaba Daniela, infodemia, pues que la gente cree porque la quiere creer, y parece no entender que estamos hablando aquí de 15,000 millones de pesos en unos cochinitos de oro que se busca que se regresen a la tesorería. Caray, qué de malo puede haber en eso, dinero acumulado que proviene del erario, como lo quieran ver. De ahí viene esa lana de la nación, de los mexicanos. Y bueno, pues no de un puñado, de poco más de 1,000 magistrados y ministros, lo que representa una mínima parte, 50ava del personal del Poder Judicial, a quien le han dicho que la eliminación de estos fideicomisos le afectaría. Pues cuando no es así, es como de Echeverría a 50,000 trabajadores del Poder Judicial, ni los beneficia ni los perjudica, sino todo lo contrario, a quienes sí perjudica, pues es una cúpula del poder, a poco más de 1,000 trabajadores, jueces, magistrados, ministros. No están en juego las prestaciones de los 50,000 trabajadores, no las prestaciones de ley, tampoco su sueldo. De hecho, si regresa ese dinero a las arcas de la nación, para lo cual tendría que ser aprobado en el Senado, y cosa que sea difícil por lo que mencionamos de que el Poder Judicial será juez y parte, pues entonces tal vez sí podrían disfrutar de mejor manera esos recursos que si continúan los fideicomisos. Ahí no los van a ver los trabajadores, la gran mayoría, solo benefician a un puñado de la alta jerarquía de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Se habla de dinero para la salud de los trabajadores, ayer me lo decía una diputada del PRI, a ver, no, es para un puñado de ellos, seguros de gastos médicos que con sus sueldos bien se pueden pagar. ¿O qué me dicen el de pensiones complementarias de magistrados y jueces? Y ahí lo marca claramente el instrumento, el fideicomiso, magistrados y jueces nada más. Es decir, una pensión complementaria a la que ya tienen por ley, un bono más, y solo para jueces y magistrados. Y de son nada más como 4,700 millones de pesos. Y mandan a trabajadores a bloquear las calles bajo consigna que la eliminación de estos fideicomisos no afecta, porque no los incluyen en ellos, como tampoco los incluye, pues por ejemplo, el de mantenimiento de casas de magistrados y de jueces,
que buen dinero ganan, con el que podrían ellos costarse, por cierto, este mantenimiento. Entonces, nada más para cumplir, como por qué hay que andarles dando bonos y compensaciones y suplementos a los jueces, a los magistrados, a los ministros por trabajar, cuando ni siquiera muchos de ellos eso hacen. Entonces, vamos a esperar a ver primero qué sucede en el Senado y que, por cierto, un dato rápido, del Verde, Javier López Casarín, el diputado, votó en contra de su partido y de su alianza con Morena. Ahí se los dejo. Pero digo, a ver qué pasa en el Senado y pues ya sabemos qué va a pasar cuando vendrán los recursos de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales interpuestas por la oposición, porque ¿quién va a resolver? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez y parte, una vez más, dentro de un poder judicial que ya es un lastre, no solo para la transformación del país, sino para la justicia misma, Julio. Bien, Juan Becerra Costa, López Casarín, ebrardista, aunque está ahora en el Partido Verde, pero gente de toda la confianza de Marcelo Ebrard. Arturo Cano, ¿dónde se comenzó a descomponer todo este proceso? Con el momento en el cual no pudo continuar Arturo Saldívar, a quien se pretendía dar una prolongación de su mandato en la Corte hasta el final del sexenio del propio presidente López Obrador. Se descompuso cuando llegó Norma Piña a causa de las acusaciones por plagio contra quien era encaminada a buscar que presidiera la Corte, que era la ministra Yasmín Esquivel. En fin, ¿cómo ves este proceso? ¿Qué nos dices, Arturo Cano? Tu micrófono. Quizás se descompuso, Julio, cuando los ministros propuestos por el presidente no votaron una a una las propuestas del presidente. Ese es uno de los factores. Luego, pues no se consiguió esa curiosa ampliación de mandato de Saldívar que se buscaba. Creo que muchas de las discusiones en torno al Poder Judicial están o parten de bases falsas, ¿no? Por ejemplo, la solución sería que fueran electos por el voto popular. Bueno, pues tenemos gobernadores extraordinarios como Cuauhtémoc Blanco o el de San Luis Potosí electos por voto popular. Eso no ha sido ninguna solución. Y los ministros de la Corte y los integrantes de la Judicatura de alguna manera son electos por el pueblo, porque los propone el Ejecutivo, que es electo por el pueblo, y los sanciona el Legislativo, que también está integrado por diputados y por senadores, por senadores electos por el voto popular. Hay un ruido que es que encuentra eco muy fácilmente, porque cuando se habla de estos privilegios que tienen los altos mandos del Poder Judicial, pues eso cala en la gente, en un país con bajos ingresos en general. Lo mismo ocurriría si ahorita se destapan las bolsas y los guardaditos y las ayudas que tienen los diputados o los senadores, ¿no? Ese era un ejercicio que cotidianamente hacían, no en este sexenio, pero cotidianamente se hacía cuando venía la aprobación del presupuesto, ¿no? Desde Hacienda mandaban a los medios de comunicación un montón de material para esas columnas de trascendidos en las que se hablaba de los privilegios de los diputados, en cuanto ganaba un diputado presidente de una comisión, en los automóviles, los gastos de representación, el reparto de dineros que se hacía en el legislativo. No se está discutiendo además todos los fideicomisos, por ejemplo, los del ejército. En fin, pero al final, si uno ve con frialdad lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, se dice que pues no se pueden extinguir de un día para otro esos municipios, no será un dinero que regrese mágicamente de un día para otro a las arcas de la tesorería, porque hay obligaciones adquiridas y se va a cumplir los propósitos para los que fueron creados esos fideicomisos, y al final llegarán los remanentes al presupuesto público. Por supuesto que hay privilegios, por supuesto que hay un poder judicial que no funciona, pero eso no es lo que se está discutiendo. Se están discutiendo que pues, el fideicomiso de los 400 millones de los ministros para sus comidas, pues sí, que se los quiten, pero no es el fondo, y tampoco podemos pensar en los trabajadores del Poder Judicial como una manada de borregos a los que mandan a bloquear las calles.
perdón, son gente profesional que tiene un criterio, que cree que se están afectando sus derechos y que tiene derecho a manifestarse.